Hey, ¿cómo estás? Te saluda Alan Valdés y en esta ocasión quiero compartirte el episodio de un podcast al que me invitaron hace unas semanas. El podcast se llama Ganar Podcast y es de mi amigo Hilde Avilés. Durante el podcast hablamos de muchos temas. Hablamos sobre cómo inicié mi agencia de Google Ads, sobre marketing digital, sobre emprendimiento, productividad, un poco de inteligencia artificial, de ingresos pasivos, de cómo puedes crear un equipo de trabajo para tu empresa que sea dinámico y que se encuentre motivado y de muchas cosas más. La verdad es que creo que salió una conversación bastante interesante y por eso he decidido compartirla contigo aquí en mi canal de YouTube. Si te gustaría conocer más sobre Ganar Podcast, aquí en la parte de abajo te voy a dejar los enlaces de sus redes sociales por si quieres echarle un ojo. Y pues ahora sí, a continuación te comparto este episodio esperando que te sea de mucha utilidad. Hola, bienvenidos a un episodio más de Ganar Podcast. Ahora tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Alan Valdés. Bienvenido, mi estimado. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Milde. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien también. Oye, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Aceptaste de volada en cuanto te la dije. Te quiero agradecer por eso. No por nada. Para la gente que no te conoce, ¿cómo te presentarías? Alan Valdés, ¿y ¿a qué te dedicas? Pues sí, tal cual. Me llamo Alan Valdés y la empresa que tengo se llama Clicomi. En Clicomi lo que hacemos son dos cosas principalmente. Tenemos una agencia de Google Ads o de publicidad en Google. Ayudamos a las empresas a posicionarse en los primeros lugares de Google a través de publicidad pagada. Trabajamos con un pequeño número de empresas ahí y también tenemos una academia en donde enseñamos a otros a manejar la publicidad en Google. Esto más enfocado a emprendedores, a pequeños empresarios que quieren también saber cómo aplicar la publicidad para sus propios negocios y que tal vez no tienen para contratar en esa etapa a una agencia o a un externo. Órale. Pues mira, mi Alan, tengo, la neta, muchos temas muy variados. La mayoría de ellos obviamente están relacionados con el marketing digital, que es a lo que te dedicas. No me gustaría que profundizáramos en tantos tecnicismos. Te han invitado a otros podcasts anteriormente, tienes tu propio canal de YouTube y yo creo que ahí hablas de cosas muy especializadas. Sí. Pero aquí me gustaría conocer lo que hay detrás del emprendedor o del empresario que eres tú, ¿no? Por ejemplo, ahorita mencionaste Google Partner. ¿Qué es Google Partner? Google Partner es como un tipo de certificación que da Google a las agencias principalmente que ofrecen servicios de publicidad en Google. Entonces, básicamente, pues eso ayuda como agencia, en este caso nosotros, pues a generar esa confianza ante los clientes, ¿no? Y para obtener ese Google Partner o esa insignia, pues tienes que cumplir una serie de requisitos que Google te va calificando, por así decirlo, cada cierto tiempo. Y entre esos requisitos, pues es que tengas personas certificadas en tu equipo y te obtienes la certificación a través de unos exámenes que realizas. También te califican la forma en la que trabajas las campañas con tus clientes, como las mejores prácticas, para ver si estás haciendo buena chamba de alguna manera. Y también tienes que tener una inversión promedio de tus clientes como para que, y todos esos requisitos, pues ya sumados, te convierten en un Google Partner, ¿no? Pero hay periodos de evaluación constantemente para que tengas esa insignia y pues si no los cumples o los dejas de cumplir, te lo quitan, ¿no? Te la pueden quitar. ¿Y te ha pasado que te han quitado? No me ha pasado. Creo que en algún momento estuvimos como en riesgo. Te dan un aviso por ahí que se nos pasó algún examen de certificación o algo así. Pero no nos ha pasado. ¿Y cuántos años llevas con esa certificación? Pues yo creo que ya llevamos unos 4 o 5 años con esa certificación como Google Partner. Y sí, la verdad es que sí ayuda a generar esa confianza y todo. Digo, en un principio, pues, cuando alguien va iniciando una agencia, cuando yo empezaba, pues no tenía esa insignia porque tal vez no tenía tantos clientes, no tenía tanta experiencia. Pero sí nos ha ayudado como a generar esa confianza más que nada con los posibles clientes. ¿Cuántos Google Partner hay en México o en Sinaloa, por ejemplo? Aquí en Sinaloa yo creo que son unos 2 o 3. Somos 2 o 3, yo creo. Yo recuerdo alguna vez dijiste que algunos años tú eras el único en Sinaloa, ¿no? Sí. Ok. Sí. Fuiste el primero, como quien dice. Así es. Yo creo que fui el primero.
También dentro de lo que es Google Partners, digo, ya no es tanto, ya siento que estoy presumiendo un poco, pero dentro de Google Partners hay un nivel superior que se llama Google Partner Premier. Nosotros el año pasado fuimos Google Partner Premier, que eso nada más lo dan al 3% de las agencias a nivel global, ¿no? O a nivel país. Y aquí en Sinaloa somos los únicos Google Partner Premier. Y en México pues hay unos cuantos, ¿no? Google Partner, así tal cual, yo creo que no te quiero dar un número incorrecto, pero no deben de ser más de 100, por ejemplo, ¿no? Ok, órale. Y Google Partner Premier, pues solamente son unos cuantos, un 3% más o menos de todos los que son Google Partners. Órale. Más o menos así está la onda. No sé, si un tío o una tía tuya te pregunta, oye, ¿a qué te dedicas? ¿Qué le respondes? Pues muy buena pregunta. La neta es que ahí yo ahí como que cambio a veces la respuesta dependiendo claro. De la situación. Pero normalmente si un tío o un familiar, yo les digo que les ayudo a las empresas a vender más en internet, ¿no? Ah, perfecto. O sea, más que nada sí. Y algunos van a pensar, lo piensan de que, entonces haces páginas web, me dicen. O manejas redes sociales, publicas memes y la fregada. Sí. Más o menos, ¿no? Pero más o menos así es como lo describo. Órale. Oye, Alan, pues los últimos años, por la empresa que tienes, te dedicas al marketing digital. Creo que tienes como 10 años dedicándote a eso o más, creo, ¿no? Más o menos. Por 10. Tu canal de YouTube, pues todo el mundo te ubica por el empresario que eres, ¿no? Por la empresa, el canal, redes sociales, los resultados que has tenido. Pero muy poca gente sabe que tuviste antes una vida corporativa. Sí. Que trabajaste en algunas empresas, en empresas grandes. Uh-huh. ¿Cómo viviste esa vida corporativa y qué fue lo que más te dejó de haber trabajado para una corporación? Pues mira, la verdad es que para mí yo lo disfruté mucho. O sea, ese tiempo en el que estuve colaborando en algunas empresas, yo creo que estuve más o menos unos 5 años, yo creo, en varias empresas. Estuve un tiempo en Monterrey, en una agencia pequeña de marketing digital. De ahí estuve en Ciudad de México 2 años en otras agencias en agencias de medios digitales, más en la parte de publicidad en Google o publicidad de pago por clic, como también se le conoce a esa área específica. Y también, de hecho, estuve acá de vuelta un tiempo en Coppel, en el área de e-commerce, ¿no? Entonces, en cada una de los distintos trabajos que tuve, pues aprendí cosas bien diferentes, ¿no? También, de hecho, después de estar en Coppel, estuve aquí en una startup, aquí en Culiacán, del sector fintech, todo el tema financiero, digital. Ahí lo que se hacía eran préstamos online. Entonces, pues me ha tocado o me ayudó mucho, creo yo, como que ver distintos modelos de negocio, pero también estar en agencias, luego pasar a una empresa, luego grande como lo es Coppel, y luego estar en una empresa más pequeña que iba creciendo, ¿no? Entonces, pues me dejó muchas cosas, ¿no? Creo que en general, y creo que sobre todo esas estructuras, esos procesos, esos sistemas, fue algo que yo capté mucho y que creo que me ha ayudado mucho como a tener ese orden en la empresa y a ser más eficientes. Y creo que eso es algo de lo que me ha ayudado mucho. Y sin duda, y es un tema muy recurrente, creo yo, que he escuchado también en algunos podcasts o videos que he visto, que mucha raza te dice, oye, cuando vayas a emprender, ni chambés en alguna empresa, no es necesario, aviéntate. Pero yo creo, sinceramente, que si yo no hubiera pasado por esos 4 o 5 años, sí me hubiera costado mucho más el generar algo de resultados con mis propios proyectos, ¿no? Pero eso creo que es la parte de proceso, sistemas, equipo. En la última empresa en la que estuve, en esta startup que te digo que se llama Credit Like Me, si la buscan por ahí pueden ver, es préstamos online. Algo que me llamó mucho la atención, era un equipo mucho más pequeño que, por ejemplo, Coppel, pero tenían una cultura muy clara y todo era muy cercano, ¿no? Entonces yo veía cómo la gente también, había un grupo muy cerrado y eso ayudaba mucho a realizar las cosas, ¿no? Y la comunicación fluía muy bien. También en las agencias en las que estuve ya más grandes, pues tenían mega clientes, ¿no? En las agencias ahí en Ciudad de México me tocó trabajar con Adidas, con BlackBerry,
con Disney, con marcas muy grandes. Y ahí me tocó también tener ese contacto con empresas más grandes, cómo ven la inversión en digital, en publicidad, muy diferente a lo que lo ve un pequeño y mediano empresario, que ahí es donde yo me he enfocado más en los últimos años, ¿no? A esas pequeñas y medianas empresas, la manera en que juegan la parte de la inversión en publicidad o cualquier estrategia de crecimiento es muy diferente, ¿no? Pero creo que esas son algunas de las cosas que me han ayudado, ¿no? Que se aprende un chorro, que aprendí muchísimo, ¿no? Por ejemplo, estás hablando ahorita de empresas internacionales, Adidas, BlackBerry, Disney. ¿Qué nivel de responsabilidad es llevarle la campaña de publicidad a este nivel de empresas? Pues mira, la neta ¿Qué es edad que tenías tú en ese tiempo? ¿En qué año fue? soy malísimo para las fechas, pero eso fue hace como unos... Por ejemplo, yo cuando estaba en Monterrey, que fue como, por así decirlo, mi primera chamba recién graduado en Monterrey, estuve como 6 meses en una agencia de marketing digital pequeñita. Ahí sí trabajamos con negocios locales, ¿no? De ahí yo me fui a Ciudad de México y el cliente que me dieron era BlackBerry, ¿no? En ese entonces. Ellos invertían como $50,000 al mes. Eran como $1,000,000 al mes, que en ese entonces a mí se me hacía muchísimo la inversión. Entonces yo estaba manejando campañas de empresas que invertían $5,000, $10,000. Entonces de un día a otro yo me encargué de distribuir y de administrar una inversión de $1,000,000 para BlackBerry, cuando BlackBerry pues pintaba. Imagínate, saca cuentas cuando BlackBerry era pintaba, que ¿no? 2009, 2010, más o menos, ¿no? 2010 más o menos. Y yo la neta cuando recién llegué pues sí fue como que, ay cabrón, o sea, va a ser bien diferente este rollo. O sea, sí tenía miedo, ¿no? Porque si muevo algo mal, una campaña mala justo aquí, se pueden perder miles, cientos de miles de pesos, ¿no? Y ahí pues básicamente luego con el tiempo entendí que el juego es muy similar, ¿no? O sea, nada más cambia la magnitud, pero las acciones que tú realizas o que yo realizaba como mi labor eran prácticamente las mismas, nada más con un nivel de responsabilidad mayor. Pero la jugada es prácticamente lo mismo, es hacer que esa publicidad tenga un retorno de inversión, ¿no? Que ahí es donde está el reto y lo bueno, ¿no? Y cuando estabas trabajando en Coppel, ¿cuándo se te metió en la cabeza que querías emprender? Porque me imagino que el pasar primero por otras empresas, otras agencias de publicidad en otra ciudad, regresar acá a Culiacán a Coppel, una buena empresa, una buena compañía, me imagino que era un buen sueldo, un buen puesto. ¿Cómo se te ocurre dejar la seguridad que te daba Coppel en ese momento para emprender prácticamente de cero? Pues mira, la neta es que ahí ya era algo que yo traía desde hace tiempo y de hecho desde que yo estaba en Ciudad de México, medio a la sorda, le ayudé a un amigo mío que tenía una empresa de productos para bajar de peso. Yo le ayudaba en mis tiempos libres en el manejo de las campañas, en el manejo de su publicidad digital, ¿no? Entonces, desde ahí yo llegaba de la chamba y en las noches pues le daba, ¿no? Ajustaba las campañas, los anuncios, etcétera. Y desde ese entonces yo traía esa cosita, como decía, si mi amigo me está pagando, creo que le cobraba $1,000 al mes por hacer esta chamba, pues yo puedo replicar eso y como tener esa capacidad de ser un poco más libre, ¿no? Eran las cuentas que yo sacaba, ¿no? De administrar mi propio tiempo, tener más libertad de movimiento, etcétera. Y como que desde ahí lo fui pensando, ¿no? Pero también entendí que no era como, pues lo voy a hacer, sino que yo fui armando como, por así decirlo, como un plan para cuando yo tomara la decisión, no empezara de ceros, ¿no? Y cuando yo estaba en Coppel, bueno, después de Coppel estuve 8 meses en esta startup que te comento, en Credit Like Me. Ahí yo ya traía como hacía algunos proyectos, tenía algunos clientes por fuera, o sea, cosas muy básicas, pero yo ya en esa etapa ya me sentía como más seguro de que no iba a estar en ceros y también pues tenía un buen ahorro, ¿no? O sea, dije, de hecho yo me hice la pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar si renuncio y no consigo a ningún cliente? Pues ahí en ese entonces vivía con mis papás, ¿no? En casa de mis papás. Pues no sé, puedo estar 6 meses, pon tú, sacaba cuentas yo, ¿no?
Entonces, pues ahí ya había prácticamente cero riesgos para mí en ese entonces, ¿no? Simplemente lo que podría pasar lo peor es volver a pedir chamba en alguna empresa, ¿no? Y ahí creo que también esa pregunta pues puede cambiar mucho dependiendo de la etapa en la que está la persona. O sea, si tienes hijos o si tienes otra situación, pues no es la misma, ¿no? Pero creo que eso me ayudó. Y a partir de ahí, pues, poco a poco pues se fue dando y empecé a buscar clientes y a contactar y a prospectar, a hacer contenidos en YouTube. Al principio los hacía como artículos. Lo de YouTube pasó después. O sea, yo creo que tengo unos 3, 4 años ya más con lo de YouTube, pero antes era puro artículo de blog. De hecho, así conseguí uno de mis primeros clientes también por un artículo que llegó, lo leyó, me contactó y logramos ahí un proyecto que de hecho ellos siguen siendo mis clientes, son los clientes más antiguos que tengo. Es una empresa en Chile, fíjate, que llegó a través de un contenido que yo escribí, ¿no? En un blog que tenía en ese entonces. Pero bueno, ya no me acuerdo qué me estaba preguntando. Oye, no, está perfecto. Sí. De hecho, quiero partir de ahí. Emprendiste esta nueva agencia de marketing digital que yo creo que en ese tiempo no se llamaba Clicomi. No, ni tenía nombre, yo creo. Nombre. Pero cuando recién ya dejaste el empleo y emprendiste, ahora sí ya tú te vas a rascar con tus propias uñas, ¿no? Conseguir clientes, manejar campañas, todo. ¿Tuviste algún shock cultural? Es decir, ¿tuviste algunos momentos donde te arrepentiste de haber emprendido? La neta es que creo que en algunos momentos, no de que me arrepintiera, pero sí extrañaba algunas cosas. O sea, creo que en algunos momentos sí, como digo, estaba curado eso, ¿no? Creo que como o sea, sobre todo porque mi equipo, la forma en que yo he creado mi empresa es muy, o sea, es de manera remota, ¿no? Mi equipo no está aquí donde yo me encuentro físicamente, ¿no? Entonces hay raza en Ciudad de México. También está otra persona que de hecho ahorita está en España, otra en Holanda, curiosamente. Entonces, eso como que hace a veces que sea algo solitario, ¿no? El emprender bajo ese modelo que yo lo he querido armar, que tiene muchísimos beneficios también y ventajas, ¿no? Que tener presencialmente a un equipo, ¿no? Pero sobre todo, volviendo a la pregunta, sí extraño esa parte como de la camaradería, ¿no? De que llegas a la chamba, hey, ¿cómo te ha ido? ¿Qué rollo? La serie esta, ¿ya viste eso? O sea, y también tener esa comunicación cercana con personas presencialmente creo que también tiene mucho valor, ¿no? Que hacerlo a través de Zoom, que también se puede, pero yo creo que sí hay mucho valor y eso creo que es algo que se extraña, tanto esa comunicación como esa parte humana, social, pero también esa parte de la estrategia de hacer equipo y de crear cosas como más potentes, ¿no? Que digo que no digo que no se pueda a través de la parte digital, pero creo que por eso muchas empresas están haciendo algo lo que es híbrido, ¿no? No sé, cada mes se juntan una vez al mes, por ejemplo, ¿no? O cada 3 meses. Para crear esa conexión, pues que siga habiendo esa conexión. Creo que eso sería. Pues al fin y al cabo somos humanos, ¿no? Claro. Oye, estaba leyendo un libro, no me acuerdo qué libro. Sé que tú también lees mucho, ahorita te voy a preguntar por un libro en específico, pero estaba leyendo un libro, no me acuerdo si lo escuché en un podcast, que dice que una de las nuevas habilidades de los nuevos ricos o de los nuevos emprendedores es aprender a liderar a distancia, de manera remota. ¿Tú cómo le haces? Ahorita me estás diciendo que extrañas esa parte cercana, ¿no? Uh-huh. La entiendo perfecto, pero ¿cómo le haces para que la manera en cómo trabajas de manera remota no sea una desventaja, sino al contrario, que lo conviertas en una ventaja, que ahorita me dices que tiene varios beneficios? ¿Cómo le has hecho para que tu equipo te sienta cercano a pesar de la distancia? Sí me dio a entender, ¿va? Sí. ¿Cómo le has hecho? Pues mira, yo creo que yo en esta etapa en la que me encuentro ha sido un poco más manejable porque yo tengo un equipo pequeño, ¿no? Somos 4 fijos, ¿no? Y trabajamos con freelancers o subcontratamos otras empresas dependiendo del proyecto. Entonces, yo te puedo hablar de mi experiencia, que no es lo mismo manejar un equipo de 4 personas o un equipo de 50 personas tal vez de manera remota, ¿no? Pero creo que ahí, y de cualquier manera creo que aplica
lo que a mí me ha funcionado, y tal vez es como mucho la forma en la que yo fluyo, ¿no? En la que yo fluyo tal vez, es esa parte el proceso de reclutamiento es bien, bien importante, ¿no? O sea, es el entender que esas personas que van a trabajar en tu equipo de forma remota tienen que tener la capacidad de ser muy proactivos, ¿no? O sea, de alguna manera de que no tengan que estar dependiendo de tantas instrucciones. Entonces, creo que desde esa parte de reclutamiento tienes que ver esa parte de que sean autosuficientes, autoorganizados, que siempre va a haber un input por parte en este caso mío, pero sí intentar armar eso, ¿no? La parte de los valores, todo eso, creo que es que a mí me ha ayudado como que crear un proceso de selección casi como si fuera por fases, ¿no? De que entrevistas, una prueba, haz esto, llamadas, la química también de cómo fluye la comunicación. Eso también es bien importante, aunque sea por videollamada. Y también creo que, y en un principio con las personas nuevas del equipo, los que tienen menos tiempo, yo soy un poco más estructurado de, a ver, vamos a tener tantas llamadas cada cierto tiempo, agendadas, pero ya con el tiempo ya es como que, bueno, ya sabes lo que debes de hacer. Tal vez nos vamos a hablar una vez a la semana, ¿no? Y el resto de la comunicación pues es más en corto, ¿no? Por WhatsApp o por Telegram, etcétera, ¿no? Creo que eso me ha funcionado mucho. Y también la parte de involucrarlos mucho en la parte del equipo, ¿no? En la visión, en qué hacer, en el feedback, de que se sientan parte del proyecto que se está creando. Creo que esas son algunas de las cosas que a mí en lo personal me han ayudado, ¿no? Por ejemplo, ahorita mencionaste, se me fue la pregunta, pero ahorita me voy a acordar. La tenía en la mente, güey, se me fue la idea. Pero bueno, por ejemplo, sí, ahorita que estabas hablando sobre el cómo reclutar personal, te explicaste súper claro y se nota que lo tienes en tu mente bien definido, qué es lo que quieres a la hora de reclutar a alguien. Parece como si... Hablas como si esto ya lo tuvieras desde que emprendiste, güey. Pero me suena a que tuviste algunos errores, que, no sé, que reclutaste a alguien y que no llevaste un proceso bueno, te salió muy mal o ¿tuviste alguna mala experiencia a la hora de reclutar a alguien que eso te hizo formar todo este sistema que tienes? Sí, la verdad es que sí. Digo, igual a la escala de la empresa que tenemos, cuando recién empecé, me tocó como colaborar o contratar a algunos conocidos, ¿no? De que alguien que trabajaba en mi agencia, dije, este güey sabe esta madre, entonces, hey, ¿qué rollo? ¿Hacemos esto? Sí, hay que darle para adelante, sin ningún proceso, especificaciones, ni nada, ¿no? Entonces, como empleados, ¿no? Como parte del equipo, pero al final no funcionó tan bien, ¿no? Igual creo que hacerlo muy rápido por querer salir del problema ese, de la necesidad de esa ayuda, acelerar ese proceso, entendí que es mejor aunque te tardes más, porque el volver a encontrar a alguien, esa rotación, creo que es muy desgastante, ¿no? Sobre todo para mí, yo así lo percibí en esas pocas experiencias que tuve, ¿no? Vamos a regresar un poquito a lo del marketing digital. Iniciaste 2009, 2010, emprendiste tu agencia. Yo creo que para ese tiempo, aquellos años, principios de los 2010, el 99% de la gente no sabíamos lo que era marketing digital. O sea, era un vocabulario totalmente nuevo. ¿Tú qué detectaste que el marketing digital era algo que se iba a quedar y no solamente era una moda? Pues sí, la verdad es que en ese entonces sí era muy diferente. O sea, era como un escenario completamente distinto. En ese entonces, la revolución era Facebook, la publicidad en Facebook, toda esa parte del contenido en redes sociales, ¿no? Que aún sigue siendo una parte esencial, pero se han ido sumando nuevos jugadores, nuevas plataformas como TikTok, etcétera. Pero yo me di cuenta en esa parte, sobre todo por el mismo trabajo que yo estaba teniendo en las agencias
cuando estaba, yo veía los resultados que se generaban. O sea, a mí me sorprendía la inversión que realizaban algunas pequeñas y medianas empresas o hasta las grandes con las que pude trabajar, y me daba cuenta del costo-beneficio que tenían esos servicios que se ofrecían, ¿no? Entonces, de ahí fue como que me di cuenta de eso. De hecho, cuando yo estaba en la primera agencia chambeando allá en Monterrey, tuve la oportunidad y me salió una oportunidad de empleo en algo relacionado a mi carrera. Yo soy ingeniero industrial. Entonces, cuando pasó eso, como que yo decía, bueno, pues me voy a chambear ya de mi carrera, una muy buena oportunidad también, o le sigo a esto que yo no estudié para esto, pero que me gusta y que le veo mucho potencial, ¿no? Y creo que ha ido evolucionando mucho. Al final se ha puesto más competitivo el tema, o sea, ya no es tan fácil captar esa atención del usuario digital, hay más ruido, pero sigue siendo, si lo sabes hacer muy bien, sigue siendo muy rentable, o puede llegar a ser muy, muy, muy eficiente para las empresas, ¿no? En aquellos años, ¿cómo le explicabas a la gente lo que era el marketing digital y los beneficios que podía tener para su empresa? O sea, pues era algo nuevo, yo sinceramente en ese tiempo yo no lo entendía, yo no sabía, pero ¿cómo le lograbas hacer entender a un empresario que por cada peso que le metiera a marketing digital pudiera recuperar un peso y obviamente con 50 centavos o un peso más de ganancia? ¿Y qué lecciones aprendiste en esos tiempos de explicar lo que era el marketing digital? Mira, algo que me pasó a mí cuando yo empecé a tocar esas primeras puertas es que, y ya creo que ya lo he comentado en otras ocasiones, yo llegaba con los posibles clientes y les armaba como un paquete, ¿no? Hacía un análisis y, oye, te falta a ti una página web y puedes también manejar tu Facebook, te falta este tipo de contenido. Y también puedes mandar emails para fidelizar a tu base de clientes y luego una campaña de Google Ads. Entonces, yo veía como que todo lo que le faltaba y con eso llegaba con los clientes en ese entonces, ¿no? Yo me empecé a dar cuenta que era como mucho en ese entonces para esos clientes, como, cabrón, es demasiado o no me voy a animar, ¿no? Algo que a mí me funcionó para esos primeros acercamientos fue nada más ofrecer un pedacito del pastel, que en ese caso me fui acercando más a lo que es la publicidad en Google. Simplemente, si una empresa de seguros, si te buscan en Google seguros de auto, quiero un seguro de auto, seguros de auto GNP, ahí puedes aparecer. Y ya les explicaba un proceso mucho más directo y más sencillo de cómo funcionaba este nuevo comportamiento de los usuarios, ¿no? Y es mucho más medible. Entonces, de ahí me fui enfocando en eso. Tal vez iniciaba, en lugar de ofrecer todo el paquete completo, yo les decía, vamos a hacer una pequeña campaña de Google Ads para que pruebes unos cuantos meses a un bajo costo, y ya después de eso ya que veas resultados a bajo riesgo para el cliente que tal vez no entiende mucho, pues ya te puedo ofrecer algunas otras cosas. Te puedo hacer una mejora en el sitio web, o te puedo manejar redes sociales, que tal vez yo no me metí tanto en eso, en algún momento sí, pero poco a poco ya me fui especializando. Pero creo que a mí me ayudó mucho esa parte de invitar a probar, ¿no? Con bajo riesgo, y también ya con la experiencia, pues compartir esos resultados que has tenido previamente, ¿no? Tanto con los que yo había obtenido, cuando yo empecé solo, ¿no? No se llamaba Clicom y no era la empresa, pero ya esos pequeños clientes con los que trabajaba y veía que jalaban, pues ya me ayudaba a mí a tener pues como más seguridad al venderlo, pero también con toda la experiencia que traía en las agencias, pues yo decía, esto jala, ¿no? Y claro, muchas veces me dijeron que no, clientes me dijeron que sí algunos meses y luego me dijeron que no, funcionó en algunos no tanto, pero es parte como de cómo funciona, ¿no? Del modelo, porque también hay muchos factores. No nomás es meterle lana o hacer una publicación y ya va a jalar, porque también algo que muchos no toman en cuenta es que el marketing digital no resuelve un problema de tu negocio. O sea, el marketing digital lo que hace es exponer y expandir, por así decirlo, el producto o servicio que tú ofreces. Pero si tú no tienes un buen producto o servicio, el marketing digital no va a tener la potencia que debe tener. Me ha pasado con muchos clientes, o sea, clientes
que casi una estrategia similar la hacemos con un cliente y ¡pum! Levanta muchísimo y con otro no tanto. Entonces, hay varios factores que también tienen que conjugarse para que esto funcione mejor. Entonces, por eso es bien, bien importante la parte del producto, el servicio y sobre todo también, por ejemplo, el seguimiento de los contactos que llegan, ¿no? ¿Qué pasa cuando contactas a una empresa? ¿Cómo te atienden? ¿Qué pasa después de que ya compras? La recompra. Todo eso que haces en la parte más empresarial, más de negocio, es esencial para que lo del marketing digital te sea rentable y más en estos tiempos en donde sí, los costos han subido a mayor número de jugadores, ley de oferta y demanda, los costos han subido, el nivel también de sofisticación se ha elevado, o sea, la raza ya le entiende un poco más al marketing digital. Entonces, yo siempre lo comento, nunca hay que dejar de lado el negocio, ¿no? La oferta, el producto, el servicio, cómo lo hacemos atractivo para que todos los esfuerzos que hagamos pues sean más rentables, ¿no? Al principio, ahorita que comentabas que tú ofrecías un abanico muy amplio de servicios, o sea, como que querías abarcar muchas cosas. Sí. Y te imagino a ti solo con una laptop. Sí. Pues te metías unas friegas, güey. ¿Cuál era el rol que tú tenías al principio de tu agencia cuando eras tú solo? Y ese rol, ¿cómo ha ido evolucionando conforme han pasado los años? Pues se ha ido cambiando ahí bastante. En un principio, pues prácticamente yo hacía todo, ¿no? Hacía el perfilamiento, el identificar algunos prospectos, el pensar en qué amigos les puedo ofrecer esta onda que traigo, hacerse esas citas, hacer las presentaciones de venta, que ahí aproveché mucho las presentaciones que hacía yo antes, ¿no? En donde chambeaba. No las copié literalmente, ¿no? Pero ahí medio las adapté. Hacía la venta, hacía la cobranza, hacía la implementación de las campañas, los reportes. Todo hacía eso yo. Te estoy hablando de hasta que más o menos tuvimos yo creo que unos 10 clientes, yo me aventé todo eso, ¿no? ¿10 clientes al mismo tiempo? ¿O? Al mismo tiempo. Yo solo me la aventaba, ¿no? Que aquí hay que tomar en cuenta que al yo especializarme en un servicio, yo podía estandarizarlo más. O sea, imagínate si yo a esos 10 clientes les ofreciera de todo, sitio web, redes sociales, Google Ads, ahí no hubiera habido forma de hacerlo bien, ¿no? Entonces, si yo me especialicé, lo pude estandarizar un poco más como si fuera un producto más empaquetado, pues más o menos esa siempre ha sido como mi visión de la parte de los servicios. Para que puedan ser escalables también que no siempre se pueden estandarizar, pues, pero puedes hacer cosas para que sean un poco más estandarizados y que ya sepas el resultado final o que no sea tan cambiante, ¿no? Que puede cambiar, pero creo que eso me ha ayudado. Entonces, ahorita pues ya tengo un equipo, toda la parte de cobranza yo no la hago, la parte de facturación, la parte de la ejecución de las campañas, que es la parte técnica del expertise del manejo, lo hago ya menos, lo sigo haciendo, más para mantenerme activo. En las campañas, por ejemplo, de nuestra propia empresa, yo manejo esa cuenta, o sea, yo mismo invierto la publicidad para mi propia empresa, pero también mi equipo ya trabaja con los otros clientes, tiene llamadas con otros clientes. Yo antes todas las llamadas yo estaba con todos los clientes y ahorita pues ya eso ya no lo veo tanto, ¿no? Ya estoy más en el seguimiento de cómo se están realizando esas acciones, ¿no? Oye, Alan, y me imagino al principio que mencionabas que tú manejabas las campañas, cobrabas, vendías, hacías presentaciones, hacías todo. El haber estado involucrado en todas las áreas de esa empresa pues te hizo tener una noción muy amplia de todo lo que es tu negocio y eso te sirvió para contratar a gente, enseñarle y saber lo que querías de ciertas actividades. Ahorita en este momento, después de años con la empresa y que ya has podido delegar, automatizar algunas cosas, ¿cuáles son tus actividades clave de ahorita? Ok. Pues muy buena pregunta y eso es algo que creo que uno como empresario, como emprendedor se tiene que preguntar, ¿no? ¿En dónde aportas más valor? O sea, ¿en dónde, por así decirlo, eres como imprescindible? O sea, como la pregunta, si tan solo pudieras hacer una cosa,
y no pudieras hacer nada más, ¿qué es lo que harías como para pegarle en la facturación, por ejemplo, ¿no? Por ahí hay una pregunta que había escuchado, ¿no? Y yo creo que en este momento, en lo que más me he tratado de enfocar, y de hecho eso es en lo que he estado pensando y trabajando en las últimas semanas, y de hecho ahí lo dije en la palabra, pensar, o sea, es más pensar ahorita, ¿no? He estado pensando más en la estrategia, en el futuro, en la visión, como le dicen. Creo que eso es algo en donde creo que es donde aporto mucho valor. Y también en la parte de equipo, ¿no? De hacer equipo. Creo que es algo que tal vez el año pasado y en los últimos años no he sido tan bueno. Lo tengo que confesar. Pero este año ya he intentado o estoy trabajando en la manera de que nos sentirnos más como equipo, aunque seamos remotos, ¿no? Aunque casi no nos veamos, ¿no? O que no nos veamos prácticamente en persona. Y por otro lado, ya te comenté la parte de la visión, la parte de equipo, liderazgo, por así decirlo. Y la otra que he identificado es la parte del contenido. O sea, de exponer tu empresa. Hay un libro que se llama Key Person of Influence de Daniel Priestley, y habla pues de que hoy en día las empresas deben de tener como o hay un jugador, o hay un rol que es como tal cual la traducción, ¿no? La persona clave de influencia en la empresa, ¿no? Esa cara que es con la que te van a identificar o con la que los prospectos o empresas o clientes se van a identificar para crear esa relación inicial, ¿no? Entonces es mucho de lo que yo trato de hacer en el canal de YouTube, en pláticas como esta tal vez, o en el contenido que yo creo, ¿no? En los correos que mando, porque también tenemos ahí un newsletter, y creo que ese es ahí donde aporto más valor. Mira, la neta, Alan, me encantó tu respuesta, me encantó. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, a mí me gusta mucho el tema del cómo ser un mejor director general, un mejor CEO, y escucho muchas entrevistas de CEOs, podcasts, he leído libros. Y fíjate que ahorita me estoy acordando, un común denominador de los buenos directores generales. Ellos le dedican mínimamente un día a la semana, pero un día desde que se levantan hasta que se duermen, se lo dedican a pensar. Órale. Se dedican a pensar. Está en su agenda, literal. O sea, literal, por ejemplo, un viernes, ellos saben y le tienen dicho a su equipo que el viernes ellos, directores generales, no existen para su equipo. No tienen agendadas ninguna llamadas, ninguna reuniones, nada de clientes, nada de ningún pendiente, nada. ¿Por qué? Porque se lo dedican a pensar. Posiblemente ya cada director tiene su rutina, ¿no? Posiblemente se lo pueden dedicar a pensar estando en su casa o estando encerrados en su oficina, haciendo ejercicio, haciendo lo que sea, pero le dedican un día prácticamente a pensar, solamente a pensar, que ahí es donde como que se apagan los problemas y se dedican a estar presentes para poder resolver. Ahora, antes eras todólogo. Uh-huh. Ahorita ya lo mencionaste más o menos, pero me gustaría que especificara más. ¿Qué actividades clave hiciste para dejar de ser todólogo en tu empresa y poco a poco ir teniendo un poquito de más de calidad de vida? Porque pues al fin y al cabo, la neta, pues uno emprende. Obviamente la lana es importante y todo, pero siempre la palabra clave de un emprendimiento, por lo menos en mi opinión, no voy a generalizar, es libertad. O sea, uno quiere libertad, obviamente financiera, pero también uno quiere libertad de tiempo. ¿Qué actividades han sido claves que tú has hecho para poder tener más calidad de vida ahorita en los últimos años? Pues mira, creo que ha sido un proceso, y la verdad es que sí creo que he trabajado en varias cosas, ¿no? Para lograrlo. O sea, aún siento que siempre, o sea, hay algo más ahí, ¿no? Algo más por hacer, o sea, algo más por realizar. Entonces es tal cual un proceso, pero creo que a mí lo que me ha ayudado es ir poco a poco, ¿no? O sea, ir paso a paso, no querer adelantarme de más a la etapa en la que está mi empresa, ¿no?
Entonces, en un principio, pues yo estaba solo, no facturábamos tanto, no vendíamos tanto. Entonces, ahí no tenía mucho sentido, voy a contratar a esta persona para que me ayude, etcétera. Entonces, mientras yo fui viendo resultados, que tal vez sí me tardé un poco, tal vez para esos 10 clientes, tal vez al quinto cliente yo podría haber contratado a alguien de medio tiempo para apoyarme en eso. Pero creo que esa parte de contratar con base en esas necesidades que se vayan viendo, soltar también, que es muy difícil, esa parte y confiar también en las personas, ¿no? Esa parte creo que la he trabajado mucho en los últimos 2-3 años. Soltar, pero siempre tener armado la parte de procesos, ¿no? O esas indicaciones para que las personas también puedan tener una guía de cómo hacerlo. Yo traigo mucho esa parte de sistemas, de procesos, por la parte creo que de ingeniería que yo estudié, pero también aprendí en esos intentos fallidos de contratar a algunas personas, de que no funcionaban tanto, pues de que yo no era muy claro en lo que tenían que hacer, ¿no? Las personas. Entonces, ahora ya tengo como documentos, procesos, hay videos explicativos de cómo realizar alguna acción. Entonces, por ejemplo, Dalaura, que tiene 1 año con nosotros, que fue la última persona que entró al equipo, pues tenía prácticamente al entrar una plataforma en donde venían casi todas las acciones que tenía que realizar. Si alguien, no podía entrar a su curso, ahí venía cómo realizarlo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, eso me ha ayudado mucho. Creo que la parte de procesos, de confiar, de delegar, eso creo que es importante, ¿no? Ok. La última vez que nos vimos, platicamos del libro de la semana laboral de 4 horas. Ajá. Ese yo lo leí el año pasado. Y me dijiste que te había gustado mucho ese libro. Para mí es un libro muy, muy extremo, ¿no? Hay cosas que me gustaron Sí, mucho, bueno. y hay otras cosas que la neta no estoy tan de acuerdo. Quizá no tengo esa mentalidad todavía. Pero platícame por qué a ti te gusta tanto ese libro. Uh-huh. Y platícame qué cosas de ese libro aplicas en tu negocio. Ese libro, yo creo que lo leí hace muchos años. Yo creo que sí, hace más o menos hace muchísimos años, ¿no? Cuando recién empecé, de hecho, antes de emprender lo leí. Yo creo que ese libro fue el que hizo que se me metiera ese gusanito de ver, de emprender, ¿no? O de ver esa posibilidad que existía, ¿no? Coincido contigo de que es algo extremo, ¿no? Esa onda tal cual el título lo dice. Muy extremo. Trabajar 4 horas a la semana, que sí es posible, creo que se puede, pero está muy, muy cabrón, ¿no? Está muy difícil. Pero más bien creo que a mí me gusta ese libro porque te abre un panorama de todas las posibilidades, ¿no? De lo que puedes hacer utilizando sistemas, procesos, toda la parte digital para tener negocios muy rentables, apoyarte de sistemas y tal vez de un equipo pequeño y así crear empresas, pues tal cual, que facturen muy bien, pero que no requieran una estructura tan grande y que no sean tan pesadas, ¿no? Que es como mi visión de cómo yo he tratado de crear Clicomi, ¿no? Somos un equipo pequeño, nos apoyamos mucho de sistemas, de software, de plataformas que nos ayudan en esa parte, ¿no? Y creo que por eso me gusta bastante ese libro. Y también de Tim Ferriss es el autor. Y lo vengo siguiendo hace mucho tiempo. También a Tim tiene un podcast muy bueno, también entrevista a emprendedores, etcétera. Pero por ahí diría yo que... ¿Cuándo te cayó el 20 que tú podías desarrollar un ingreso pasivo a través de Internet? Pues mira, eso la verdad es que yo siempre lo estuve como visualizando, soñando desde hace un chorro. Que eso es algo diferente tal vez en la parte de los servicios digitales que hacemos, de la parte como agencia. Por así decirlo, eso no es tan pasivo porque pues se vende un servicio, hay que entregarlo, hay un intercambio en la parte sobre todo de servicios de tiempo, dinero y hay personas involucradas, ¿no? Pero también en ese tiempo yo veía que había raza pues vendiendo cursos en línea, por ejemplo, ¿no? O vendiendo tal cual programas digitales, productos online en sus tiendas en línea.
Entonces desde ahí yo me di cuenta que también había una oportunidad, ¿no? De hecho, por eso también yo creé esta área dentro de Clicomi, que es la parte de la academia, la parte de la venta de cursos online, que de hecho se conjuga muy bien porque hay personas que nos compran los cursos y luego se dan cuenta que tal vez no está tan fácil y nos contratan, ¿no? Pero creo que ahí, cuando vendí los primeros cursos, tal vez las primeras ventas en línea, fue algo que así que me despertó ese interés y que me di cuenta que había mucho potencial ahí, ¿no? También. Hablando de ingresos pasivos y que has tratado, que tú lo soñabas desde un inicio, ¿no? Yo creo que muchas personas soñamos con llegar a eso. En tu experiencia, ¿cuáles son esos conocimientos o habilidades específicas que necesita tener una persona para poder desarrollar en algún momento un ingreso pasivo o un ingreso semipasivo por Internet? Al fin y al cabo, el libro de la semana laboral de 4 horas, creo que no lo dice así tal cualmente, pero el resultado es tener un ingreso pasivo, claro, ¿no? ¿Cuáles crees que sean esos conocimientos o habilidades? Mira, aquí, antes de eso, yo creo que ese término de ingresos pasivos está algo como truqueado. Porque por ejemplo, si yo pudiera decir las ventas de nuestros cursos online que son pasivas, sí hay personas que ahorita una venta puede caer, ¿no? Mañana, 2, 3, o sea, eso ya entra automáticamente, la persona compra el curso, le llega a su correo electrónico el acceso, ve el contenido y no hay, por así decirlo, una interacción humana para que ese ingreso se realice. Sin embargo, para que suceda eso, hay mucho trabajo antes que no fue pasivo, ¿no? Que eso es como lo que tal vez no muchos dicen. O sea, el crear esa estrategia de ventas digitales, de contenido, de todo ese armado, para que eso se logre, puede ser que no es tan pasivo tampoco, ¿no? Pero volviendo ya a la pregunta, ya dicho esto, creo que en ingresos pasivos, pues hay muchas formas de ingresos pasivos, ¿no? O sea, desde una renta podríamos definirla como un ingreso pasivo, si así quieren, ¿no? Y creo que cada una de estas categorías puede requerir habilidades diferentes, ¿no? A ti que te gusta también el tema de bienes raíces, ¿no? O sea, cada jugada es diferente. Por ejemplo, el canal de YouTube que nosotros tenemos también genera ingresos. Aunque yo no suba ningún video de publicidad, Google nos paga, Google, YouTube, que es lo mismo, porque hay gente viendo esos videos y ahí se muestran anuncios. Entonces, cada una creo que requiere habilidades diferentes, pero si pudiéramos decir alguna, pues es entender bien, meterte de lleno a ese modelo, entenderlo y trabajar mucho en la parte de sistemas y tecnologías, ¿no? Que creo que la parte pasiva, sobre todo en los ejemplos que acabamos de hablar, pues sí tiene que ver mucho con lo digital, pero pues lo acabo de mencionar yo mismo. Bienes raíces puede ser no tan digital y puede ser un ingreso pasivo, ¿no? Hablando del canal de YouTube que tienes, Alan, quiero meterme al tema de la creación de contenido. El ser creador de contenido es una palabra, es una definición que no existía hace 5 o 6 años, ¿no? Creo que es relativamente nueva, vaya. Primero, ¿tú te consideras creador de contenido? Fíjate que hace poco, de hecho, vi como una encuesta, salió un mapita así de todo el mundo, en donde le preguntaban a los morros qué querían ser de grandes, ¿no? No sé si lo viste. Sí, lo vi. Y mucha gente... un mapa del mundo, ¿no? Ajá. Que estaba América, Europa. Sí. Y mucha raza decía de creador de contenido. En Latinoamérica. En Latinoamérica, o influencer, o youtuber, etcétera, ¿no? Sí. Y eso está como... Pues, o sea, a mí me sorprendió, ¿no? En nuestros tiempos más de morros, pues no estaba nada de eso, ¿no? Yo me estoy refiriendo al término creador de contenido de valor, ¿no? De valor, claro, claro. El influencer, pues ya sabemos lo que es un tipo de influencer, ¿no? Pero el creador de contenido que aporta valor. Okay. Sí. O sea, creo que al final hay de contenido a contenido, totalmente, ¿no? Cada quien puede crear o cada quien puede definir el valor de maneras diferentes. Eso, ¿no? Sí, la palabra valor es relativa para cada persona. La percepción puede ser distinta, ¿no?
Yo no me considero así. O sea, yo no me considero un creador de contenido. Yo el tema del contenido que hago, lo hago claro para ayudar, para crear comunidad, pero sobre todo con fines de negocio. Porque sé y lo he visto y por eso lo he hecho más, porque sé que clientes de nosotros, oye, vi tus videos en YouTube. Oye, me gustó esto que hiciste por acá, ¿no? En esta entrevista te escuché, te recomendaron y eso ayuda a generar esa confianza, ¿no? Que creo que ahorita así es como se comporta cada vez más el consumidor, ¿no? En esta era digital. O sea, ya la raza casi toma su decisión antes de tener una interacción con la empresa. Eso está bien cabrón. Eso no pasaba hace años, pues. Antes, forzosamente casi tenías que contactar a la empresa para ver qué onda, pero ahora ya puedes hacer una investigación en redes, recomendados, investigando, un WhatsApp para evaluar y comparar antes de tomar la decisión, ¿no? Pero bueno, no sé si me desvié, pero no me considero yo creador de contenido. Yo lo hago más con fines de estrategia de negocios, ¿no? Sí, está bien interesante lo que dices. Yo creo que cada emprendedor se debe preguntar ¿qué tipo de contenido debo de crear para que el cliente o el usuario por sí solo tome la decisión sin la necesidad de preguntarme, ¿no? Claro. Estaría interesante hacer ese ejercicio. Ahorita, hace unos minutos, y ahorita lo acabas de retomar, dijiste que una clave para crear contenido es ponerle una cara a la empresa, pero que vean a una persona, o sea, claro, que la empresa se humanice. Totalmente. ¿A ti te daba miedo salir en la cámara al principio? Sí, la neta sí. De hecho, hace poquito estaba viendo un video que grabé hace como 10 años. Lo tengo ahí. Dije, no lo voy a borrar para recordarlo, ¿no? Sí. De hecho, se lo enseñé a mi esposa y me dijo, ay, me diste ternura, ¿no? Estaba como temblando, estaba así como medio encorvado y viendo hacia abajo, bien raro, ¿no? Y sí, al principio me daba mucho como miedo, como nervios todavía, pues, o sea, todavía pasa, pero pues cada vez va siendo menos, ¿no? A mí algo que ahorita mencionabas sobre ese tema es, yo lo que hice en YouTube fue que empecé a grabar videos así cortitos de las preguntas que pueden tener mis posibles clientes antes de tomar la decisión de compra, ¿no? ¿Qué es Google Ads? Grabé un video de 5 minutos. ¿Qué es Google Ads? Yo así de frente con una webcam, ¿no? A Google Ads es esto y esto. Otro video. ¿En cuánto tiempo se ven resultados en Google Ads o en publicidad en Google? Y otro videito cortito. ¿Cuál es la diferencia entre la publicidad en Google y en redes sociales? Otro video cortito. Y todo eso, ahorita esos videos que fueron hace 4 o 5 años tienen cientos de miles de reproducciones, ¿no? Y yo lo hice, pues me di cuenta, pues la raza lo está preguntando o la raza antes de tomar la decisión es algo que se va a preguntar, ¿no? Entonces, y ya con base en eso es algo lo que yo también he ido trabajando. O sea, ¿cuáles son las dudas más puntuales de mis clientes? Tanto de mis clientes como de mis posibles clientes. Y eso yo lo doy, ¿no? Como el Fer también, que ahorita lo mencionábamos hace un poquito. El Fer crea contenido de seguros, de preguntas sobre cómo tomar la decisión de un seguro de auto, un seguro de gastos médicos. O sea, todo eso aplica para distintos sectores, ¿no? ¿Cuál es el beneficio más grande o qué ventajas trae que tú como emprendedor salgas a cámara? Que visiblemente seas la cara de tu empresa. Esa es la primera pregunta. Ajá. Y la segunda, ¿crees que todos los negocios se presten para eso? ¿O qué le recomiendas tú a los emprendedores? Te soy sincero, a mí sí me da miedo todavía salir de la cámara. Yo postergué mucho este proyecto del podcast. Creo que te lo comenté algún día. Lo postergué mucho porque pues me daba miedo. No estamos acostumbrados a exponernos de esa manera, ¿no? Y yo estoy seguro que muchos emprendedores tienen esa inquietud, pero que se detienen por el miedo. Pero me gustaría que explicaras cuáles son las ventajas o cuáles son los beneficios de tú salir a cámara. Pues mira, creo que no es totalmente necesario. O sea, hay negocios muy exitosos que no traen una cara muy visible, ¿no? Ajá. Creo que es un hack en estos tiempos el que haya una cara visible. Esa persona de influencia, como lo mencionabas hace un momento,
porque tal cual humaniza, crea relación, lo ves más cercano, hay más confianza. Pero creo que no es completamente necesario, ¿no? Sí te puede ayudar mucho y creo que aplica para casi cualquier tipo de negocio. O sea, yo sí siento que aplica para cualquier negocio si le encuentras el ángulo correcto o la forma correcta. Por eso mismo y de hecho esto se tiene haciendo desde hace muchos años. Con las celebridades, con las marcas grandes que contratan una celebridad para humanizar, pero ahora creo que hay oportunidad para que también las personas de la empresa, no tiene que ser el dueño, puede ser alguien del equipo, pues también, para crear esas relaciones. Yo he visto que ayuda mucho. De hecho, recientemente, yo por muchos años teníamos la página web de la empresa, clicomi.com, para los que quieran ir. Ahí pues no mencionamos casi nada del equipo, ¿no? O en donde yo no salía como tal. Entonces acabamos de hacer un cambio para que también yo esté visible ahí, ¿no? Ahorita que yo tengo este rol más de comunicar lo que hacemos. No sé si esa era la pregunta, sí, no recuerdo que había otra. Sí, era esa. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Constancia o calidad? A la hora de crear contenido, porque he escuchado que mucha gente dice, es que para crear contenido tienes que ser constante. Pero también si eres demasiado constante, pues no sé qué tanta calidad le puedes meter ¿Qué opinas de eso? Pues mira, aquí creo que ahí depende mucho de también cómo definir el término calidad, o sea, con qué tanta calidad. Y también depende mucho del tipo de negocio, ¿no? Por ejemplo, yo hablando de mi experiencia, la parte de la calidad, una cosa es la calidad de la producción y la otra cosa es la calidad del contenido y el mensaje. A eso me refiero, a la calidad del valor. Bueno. Creo que eso es lo más importante de todo. O sea, cuando yo empecé, pues era una webcam, un micrófono ahí más o menos, pero intentaba que el contenido fuera más importante o que sí ayudara a la raza, ¿no? Todavía no, pero aquí creo que las dos cosas son importantes, pero yo sí siento que para llegar a veces a esa calidad necesitas algo de constancia, ¿no? Entonces... Una mezcla de las dos. Una mezcla de las dos, pero sí creo que debe haber espacios tal vez para crear buenos contenidos y también darle chance a las audiencias para que consuman tu contenido, ¿no? Oye, desde que empezó la pandemia, pues por lo menos así lo he visto yo, que empezaron a salir creadores de contenido hasta por debajo de las piedras, ¿no? Antes de la pandemia no lo veía tanto, como que esto ha agarrado mucho más velocidad. Y ahorita tú lo mencionaste hace rato, que si hay más jugadores... El costo de la atención de nosotros como usuario es mucho más complicado. ¿Qué recomiendas a la gente para que se diferencie de otros creadores de contenido? ¿Cuáles son esas claves? Pues mira, creo que ahí todo parte desde el entendimiento de tu cliente, ¿no? O sea, si tú te enfocas en tu cliente antes, satisfacer esas necesidades antes que todo, o sea, defines bien a quién va tu mensaje, qué es lo que requiere ese avatar, como le llaman también, o esa audiencia, puedes sobresalir más, ¿no? Ahora, aquí hay un reto también que muchas veces vemos a otros creadores de contenido súper extrovertidos y con efectos y con una producción increíble, y a veces podemos pecar un poco de la comparación, ¿no? Pero si tú te enfocas en el cliente antes que todo, como lo hace Amazon, como lo hacen las grandes marcas, en donde son customer centric, como les llaman, o centrados en el cliente, eso te va a ayudar mucho a diferenciarte ante tu cliente, que al final es el que te va a pagar, ¿no? Hablando que hay muchos creadores de contenido, desde mi punto de vista, creo que ya eso de creador contenido ya está saturado. Creo que ya hay demasiadas personas creando contenido del tema del que te imaginas. ¿Crees que para la persona que apenas se va a lanzar, crees que ya va tarde para subirse a la ola o todavía está a tiempo? Yo creo que todavía está a tiempo y más bien yo siento que muchas veces es algo que es necesario. Hay que entender también que esta parte del contenido no es inmediata. O sea, tampoco podemos
dejar todas nuestras expectativas en la creación del contenido. O sea, eso es algo que es a mediano o largo plazo, ¿eh? Cuando yo empecé a crear mis primeros videos, pues no generaba nada, ¿no? Pasó un buen tiempo, tal vez más de un año, para que ahí empezara algo de movimiento, ¿no? Entonces, creo que la parte del contenido es bien importante para cualquier empresa, empresario, emprendedor, consultor o lo que sea. Pero creo que también debes de tener una estrategia también más directa de venta, ¿no? O sea, sin crear el contenido, prospectar a las empresas, tocar puertas, contacto en frío, porque si te esperas a que tu contenido haga la chamba para que te contacten y te compren tus productos, pues ahí te van a hallar, ¿no? Ahí puede pasar mucho tiempo. Ahora, esto hablando de las empresas pensando en creación de contenido. Hay personas que su único modelo de negocios es creación de contenido y de ahí ya se monetizan en la publicidad, etcétera, ¿no? Pero yo creo que estamos hablando más de las empresas o emprendedores que lo hacen con objetivos de adquisición de clientes, tal vez, ¿no? Como objetivos de negocio. Entonces, yo creo que sí es tiempo, hoy más que nunca, pero no es lo único que se debe de hacer, ¿no? Obviamente uno de los objetivos de crear contenido pues es vender, ¿no? Es darte a conocer, es comunicar, es posicionamiento. Pero un tema que me gustaría tocar contigo es que también uno de los objetivos de crear contenido pues es crear una comunidad. Claro. Sí. ¿Qué beneficios tiene tener, perdón por la confusión, qué beneficios tiene una comunidad? El formar una comunidad. Porque tú en tus cursos, en tu academia, el canal YouTube, la marca personal, todo suma para crear una comunidad. Claro. ¿Qué beneficios hay? Pues yo creo que muchísimos. Creo que ha habido sobre todo también el tema de la pandemia, toda esa parte ha hecho que las comunidades también tomen mucho más fuerza, ¿no? Que antes. O sea, creo que hubo una aceleración en el sentido de pertenencia de las personas, ¿no? Entonces, en el internet, en lo digital, es más fácil a veces encontrar a ese grupito de personas que tiene esas características que tú tienes, esos intereses. Posiblemente en tu zona geográfica, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu colonia, no los vas a encontrar. Pero a través del internet creo que es algo que se puede hacer y esos creadores de contenido pueden ser las caras para esas comunidades, ¿no? Y sí, o sea, yo creo que hablando de mi experiencia, que no soy el mega creador de contenido, pero creo que aquí no es como lo que a mí me ha ayudado es no tanto decir yo voy a crear la comunidad de tal, sino aportar valor a esa comunidad para que ahí mismo se cree, pues, o sea, se vaya creando esa audiencia. Claro que nosotros, hablando de la parte de cursos, pues sí, tratamos de decir, bueno, vas a acceder al curso, pero también a la comunidad de alumnos, que en este caso le llamamos los Clicomers, ¿no? Por el nombre Clicomi. Entonces, hay una comunidad aquí y ahí pues es también vender, o sea, también comunicar el valor de esa comunidad, porque no vas a entrar al curso tal vez y vas a ver contenido, sino también vas a ver a más personas con tus mismos intereses, con las mismas necesidades que se pueden apoyar entre sí, ¿no? En tu experiencia, hablando de la comunidad, en tu experiencia, ¿tú buscaste el crear una comunidad o fue algo que se te dio más como una consecuencia? Sí, yo creo que más como una consecuencia y creo que así debería de ser. O sea, enfocarte primero, como lo decíamos, en aportar valor al mercado, como sea que sea en lo que estés haciendo y enfocarte en eso. Y obviamente tener bien definido el tema al que vas. Digo, si te vas a poner a crear contenido variado, voy a hacer un día contenido de, no sé, de un viaje a la playa y al día siguiente estoy hablando de cómo hacer negocios y luego de Bitcoin. O sea, también tienes que tener como esas temáticas en las cuales te quieres posicionar para que esa comunidad se cree más rápido, ¿no? Pero creo que es una consecuencia, ¿no? Más que tenerlo pensado como yo voy a crear esta comunidad, ¿no? ¿Qué sabes hoy que te hubiera gustado saber antes de crear y tener una comunidad? Creo que me hubiera gustado,
Te la vuelvo a hacer. Bueno. A ver si me sale. ¿Qué sabes hoy, ahorita? ¿Qué sabes hoy de la experiencia que ya tienes que te hubiera gustado saber antes de tener ya una comunidad desarrollada? Me hubiera gustado entender que en la comunidad tú no eres el más importante, ¿no? En este caso, Interesante. yo pensaba tal vez que la comunidad tenía valor en algún momento, y aquí tal vez comunico algo de ego, ¿no? Pero yo pensaba que porque la raza me conocía de mis videos, el valor que tenía esa comunidad era porque yo estaba en la comunidad. Pero luego me he dado cuenta, y esto es recientemente, que ahí mismo se crea valor entre las personas, los jugadores o las personas que están en esa misma comunidad, ¿no? O sea, lo más valioso, creo yo, de la comunidad es que tú eres como simplemente el que, ¿cómo se llama? El que da el que da a conocer esa comunidad. Pero tú no eres el más importante, ¿no? ¿Me explico? No, excelente respuesta. Oye, regresándonos a lo que es el marketing digital. Por ejemplo, si pensamos en un director general de una empresa, de una pyme mediana, es impensable que un director general no tenga noción de finanzas, por ejemplo. Es impensable que un CEO no sepa de recursos humanos, de delegar, de procesos, de ventas. Y yo creo que ahorita en estos tiempos también es impensable que un director general no sepa de marketing digital, o por lo menos no tenga una noción de lo que es el marketing digital. ¿Cuál es ese conocimiento mínimo, indispensable, básico, o cuáles son esos KPIs que todos los emprendedores debemos de tener una noción hablando del tema de marketing digital? O sea, digo, es imposible que todos los emprendedores seamos expertos en marketing digital, pero ¿cuál es ese conocimiento básico para poder nosotros, ya sea delegarlo, exigirlo o para conocer los resultados? Creo que hay varios temas que es importante ahí tener en cuenta. O sea, sin duda, no coincido contigo que los directores sí tienen que tener esta experiencia en marketing digital. Digo, no ser expertos como tal, pero creo que ahí hay varios bloques, ¿no? Varias categorías. Una es la parte de entender cómo funciona la atención en los temas digitales, o sea, cómo captar esa atención. También es conocido como el tráfico web. Esa parte de cómo podemos llegar a esas audiencias de manera pagada con la publicidad digital, ya sea publicidad en Google, en Meta, en TikTok, pagando por esa atención. Y también cómo funciona la parte orgánica, en la que no pago con dinero, pero pago normalmente con tiempo y contenido, ¿no? Normalmente es entender cómo funciona esa parte, cuáles son todos los jugadores hoy en día. Por ejemplo, en este momento TikTok está muy fuerte, ahí está muy centrada mucho la atención. Su plataforma de publicidad de pago es reciente, entonces ahorita podríamos decir que como no hay tantas empresas metiéndole, ahorita su atención suele ser muy, muy rentable, ¿me explico? En algunos casos no, depende también de la empresa. Pero creo que esa parte de cómo funciona tal cual la atención, la parte de tráfico web, los canales digitales. Y algo que también creo que es bien importante es todo lo que sucede después. O sea, cuando alguien ya interactúa contigo a través de medios digitales. Si alguien te manda un mensaje, por ejemplo, ¿no? O te contacta por WhatsApp o llega a tu sitio web, todo el proceso de compra, si tú vendes en línea o tienes una tienda online. Todo lo que pasa después de que ya te pones frente al posible cliente, hay mucho que también se puede hacer ahí, ¿no? Que creo que eso también es bien importante y podríamos pasar mucho tiempo, ¿no? Pero desde la experiencia del usuario, cómo comunicar tus productos y servicios en tu página web, en los mensajes, en las interacciones, cómo haces una invitación para que vuelvan a comprar. O por ejemplo, si alguien agrega algo al carrito de compras de tu tienda online y no compra, cómo hacerle para que le llegue un aviso, hey, se te olvidó lo que habías agregado. Todo eso también es bien importante, ¿no? Pero resumiendo un poco, yo creo que
sería todo el tema de adquisición de clientes o tráfico web o la atención, entender bien cómo funciona, quiénes son los jugadores actualmente, que tal vez hoy en día son unos jugadores, pero más adelante van a ser otros, como siempre ha pasado, o algunos jugadores, y cuando digo jugadores pueden ser redes sociales o plataformas digitales o lo que sea. Y también algo que no cambia tanto, pero y lo mencionábamos hace un momento, es, y eso es lo que me gusta a mí también de cosas que no necesariamente, que tenemos más bajo nuestro control los emprendedores, los empresarios, ¿no? Que es justamente eso, la parte de la empresa, del producto, del servicio, de la comunicación, de la forma de la reventa, de la recompra, todo eso es bien importante porque, como te digo, impacta en todo lo que hagas por fuera, ¿no? Oye, Alan, para ir cerrando el episodio, pues llevas años de creador de contenido con la empresa, pues ahorita pues eres casado, eres padre de familia. ¿Qué crees tú que ha cambiado en ti toda esta profesión a la que te dedicas y todo este contenido que consumes? Me refiero a si has aprendido algo creando contenido, trabajando con tu equipo, desarrollando tu empresa, que lo has llevado a tu vida personal. O sea, ¿qué es aquello que consideres que alguna habilidad que hayas desarrollado, algo que has aprendido en el negocio, pero que lo has llevado pues, a tu vida privada o tu vida personal? Creo que ahí, pues, he aprendido muchas cosas. O sea, creo que también de los dos lados, ¿no? De tanto en tu vida personal puedes aprender cosas que aplicas en tu empresa. De hecho, los mismos valores que normalmente tiene el empresario muchas veces se reflejan en la forma en la que trabajas o en la que trabajas con tu equipo o la gente que atraes también. Pero creo que algo que a mí me ha ayudado mucho y lo intento aplicar para tener esa libertad de la cual hemos hablado y también coincidimos tú y yo, Hilde, y que también no es tan fácil. O sea, tampoco es como que vas a estar trabajando 4 horas a la semana, ¿no? Que es lo que hablamos, pero sí creo que hay maneras de hacerlo. Y para eso algo que yo he aprendido mucho o que me ha ayudado es esa parte de la organización, de esa disciplina, de esas rutinas, ¿no? Por ejemplo, tú lo mencionabas hace un momento, de que hay directores o empresarios que dejan un día para pensar, o sea, tal cual. Yo he aprendido en los últimos años que yo también tengo como esos días temáticos, ¿no? O lo he tratado de hacer lo más posible. Yo tengo, por ejemplo, 2 días, lunes y miércoles, en donde intento no poner ninguna llamada. Entonces, ese tipo de cosas me ayudan a que también, por ejemplo, los viernes es más para temas personales o con mi familia, ¿no? Entonces ya más o menos eso me permite ser más organizado. Mi familia sabe que también estoy un poquito más libre en esos momentos. Y eso a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Por mencionarte un ejemplo, los lunes normalmente los utilizo para ver temas de agencia, ¿no? O sea, y organizar como la semana así muy general. Los martes yo los utilizo mucho de llamadas. Las llamadas con mi equipo son los martes. También llamadas con posibles clientes o clientes trato de ponerlas los martes. Los miércoles son de creación de contenido. Y a veces los jueves también lo dejo ahí abierto. Y los viernes es un poco más para chirotear, para dar vueltas. Y algo que hace poco implementamos fue los viernes de capacitación de equipo. Eso yo no lo tenía. Entonces lo que hicimos fue juntarnos, aunque estemos de manera remota, 1 hora en Zoom. Estamos ahí. Tenemos cada quien cursos, temas. Por ejemplo, en la empresa tienen carta abierta. Cualquier curso, capacitación, está abierto. Pues somos una empresa también en parte de capacitación, ¿no? Entonces... Educativa. Educativa como tal. Entonces, durante 50 minutos consumimos contenido. Luego 10 minutos compartimos rápidamente lo que aprendimos. Y eso ayuda a crear esa comunidad dentro de la empresa, ¿no? Claro. Volviendo al tema de comunidad. Pero creo que eso a mí me ha ayudado mucho el ser estricto en los tiempos. Porque eso, el ser disciplinado en eso y ser a veces un poco rutinario y como cuadradón, si se le puede llamar, te permite tener esa flexibilidad, curiosamente, ¿no? En otras etapas o en otros momentos, cuando vas de viaje o cuando hay un día que tal vez quieres hacer algo o no traes tantas ganas de chambear, no sé. Pero creo que eso sería, ¿no? Oye, Alan, se me olvidaba tocar un tema que me gustaría tocarlo así muy breve. Inteligencia artificial.
¿Te quita el sueño? No, la verdad no. Es algo que me emociona. Es algo que la también. verdad... Es algo que... A mí me da poquito miedo, pero al mismo tiempo estoy emocionado por eso que viene. Sí, creo que es normal. O sea, ya tienes años usándola, ¿no? Claro. Me imagino. Pero ¿cómo ves? ¿Qué opinas? O sea, ¿realmente sí crees? Yo sí creo que le va a quitar la chamba a muchas empresas, personas, pero yo creo que se van a abrir otras ventanas de nuevos negocios muy pronto. Totalmente. O sea, creo que... Y ya lo hemos estado viendo, ¿no? O sea, han estado... Parece que salen de todos lados nuevas empresas enfocadas en el tema de inteligencia artificial. O que las posicionan como si fueran de inteligencia artificial, ¿no? Exacto. O ahora el gancho es, yo hago algo de inteligencia artificial. He visto agencias que también ya tiene tiempo de que, bueno, somos la agencia de tal, pero aplicamos más que los demás la inteligencia artificial, ¿no? Y como tú dices, ya tiene bastante tiempo, ¿no? Sí genera algo de miedo porque, pues en teoría, en algunos sectores, de hecho, en nuestra misma actividad, en la parte de la ejecución de campañas digitales de publicidad, cada vez es más sencillo. O sea, en teoría ya no requieres tanto a las agencias para que un empresario, que la misma inteligencia artificial te ayude a crear esas campañas efectivas, ¿no? Entonces, sin duda alguna es algo que va a evolucionar muchísimo. A mí me emociona, pero me emociona también porque sé que aquellos que estén vivos, que se adapten a eso, les puede ir muy, muy bien, ¿no? Y también siento que hay en algunos casos ruido de más. O sea, como lo pasó con lo de los NFTs, con el tema de Bitcoin, etcétera, etcétera. Ahorita, en este momento, como que está el ruido ese. Hay mucho bluff también. Pero sí creo que, a diferencia de otros temas, de los ya mencionados, esto sí tiene un impacto más fuerte, lo veo más práctico, ¿no? Claro. Que creo que sí es importante. Por ejemplo, o sea, nosotros con la inteligencia artificial, las mismas plataformas digitales de publicidad y de campañas, etcétera, ya traen integrado estos algoritmos de inteligencia artificial desde hace años. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que ahora, y en los últimos años, estoy hablando el año pasado tal vez, cada vez son más eficientes. O sea, esta inteligencia sí va mejorando. Y yo estoy hablando de mi área, ¿no? No sé lo demás, que creo que también. Pero sin duda es algo que también, o sea, genera algo de miedo, pero hay oportunidad más bien ahora para entender cómo aliarnos a estas inteligencias artificiales y que en conjunto hagamos esa chamba, ¿no? ¿Cuáles son los libros que más has releído? No sé si tengas el hábito de releer libros que te hayan gustado. Si es así, mencióname unos 2 o 3, o simplemente cuáles son los libros que más te han gustado. No tanto técnicos de marketing digital, pero hablando de negocios, productividad. Ok. Pues mira, hay algunos. Hay uno muy, muy bueno, hablando del tema de pensar. Hay un libro que se llama, ese ya lo leí 2 veces, sí soy de releer algunos. Yo también. Se llama The Road Less Stupid o El Camino Menos Estúpido se llama. Nunca lo he escuchado. Sí, es un librazo y justamente habla del thinking time. O sea, es mucho de ese tema, ¿no? De hacerte preguntas como esa pregunta que nos hicimos en un principio, ¿no? ¿En qué actividades puedo aportar más valor? O si yo solamente como empresario pudiera hacer una actividad en el día, ¿qué tendría que hacer para duplicar mi facturación? Por ejemplo, ese tipo de ejercicios que puedes hacer y de cómo puedes tú mismo ayudarte, o sea, como que ponerte en otra etapa para pensar y ayudarte en los objetivos que tú tengas, ¿no? Ese es el libro. También hay un libro que yo creo que he leído ya 4 veces que se llama 24 Assets o 24 Activos. Es un libro tampoco no muy conocido. Tampoco no lo he escuchado, fíjate. Es de Daniel Priestley, lo acabo de mencionar también. Habla de los 24 activos que una empresa debe tener y está muy enfocado. Habla mucho de la parte digital, pero también habla de esos activos que las empresas tienen que tener para perdurar en el tiempo, ¿no? Claro. ¿Y qué otro libro? Yo creo que este sí lo debes de haber escuchado. El de, ¿cómo se llama? Bueno, el de la semana laboral de 4 horas, ese ya hace tiempo que no lo leo,
pero se me pasó el otro que quería comentarte, ¿no? Pero creo que... Ahí luego me mandas luego un te mensaje digo. para ponerlo en Sí. las notas del episodio. Alan, pues la neta, muchas gracias, güey, por aceptar la invitación. Me encantó la plática, no tienes idea de lo que me encantó. Creo que tienes mucho valor que aportar. Yo creo que sí me animaría a hacer un segundo episodio contigo más adelante porque me quedaron dudas. Aquí tengo mis anotaciones. Me quedaron temas que quería profundizar o simplemente temas que no tocamos. Alan, te agradezco. Muchas gracias. No sé si quieras agregar algo. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿En redes sociales? ¿En tu canal de YouTube? Pues ahí en mi canal de YouTube es donde estoy más activo. Digo, ahí comparto más temas de Google Ads justamente de lo que hacemos. Ahí si me buscan como Alan Valdés, ahí yo creo que les debe aparecer. O sea, nomás ponen Alan Valdés Google o Alan Valdés en YouTube, ahí les va a aparecer. Y en nuestra empresa pues se llama Clicomi. La página web es clicomi.com. También ahí pueden ver un poco de lo que hacemos, de los servicios, de las capacitaciones, cursos, de lo que hacemos. Y pues nada, Hilde, muchas gracias por la invitación. No, También fue un gustazo echar la platicada. Y pues adelante cuando gustes más adelante podemos espero volver a que conversar. también a ti te haya gustado la experiencia. Claro que Mira, sí. este proyecto va empezando. Espero que te haya gustado la plática. ¿A quién te gustaría que invitara aquí al podcast? Aquí de la plática que tuvimos y eso, ¿quién de tus amigos o qué persona te gustaría que lo invitara? Pues creo que un muy buen invitado, que seguramente ya lo tienes en cuenta, sería el Poncho Mendoza. El Poncho Mendoza de Infocus. Ok. Perfecto. Muy bien, mi Alan. Pues muchísimas gracias. Muy bien. Aquí vamos a estar y nos vemos muy pronto. Nos vemos a la próxima.